Ingenieros, muy buenas noches. Este es mi segundo deber, donde expongo lo que hemos visto en la materia. Hablábamos que los activos intangibles, decía el por qué valorar un activo intangible. Decíamos que los principios motivacionales para valorar activos intangibles son los siguientes. Funciones y adquisiciones. La valoración de los activos intangibles permite orientar un rumbo estratégico respecto a inversiones futuras que puedan resultar en sinergias valiosas en un mayor retorno de flujos futuros. Operaciones de compraventa. Una valoración precisa de activos intangibles permite a un comprador-vendedor definir un límite superior, inferior, de consideración transferible. En otras palabras, entrega un sustento para simplificar y facilitar negocios complejos respectivo al precio. Decíamos que los propósitos contables, dice, es la normativa contable es cada vez más exigente respecto a la valoración de los activos intangibles. En particular, la norma NIC 36 exige anualmente una prueba de deterioro para estos activos con vida útil indefinida, independientemente de cualquier inicio de deterioro de valor. Creación de valor. Un entendimiento de los activos intangibles permite identificar drivers de valor y mejorar la eficiencia de la gestión de estos activos. La valoración de un activo intangible requiere tanto del conocimientos técnicos como de la experiencia. Entre los problemas más recurrentes se encuentran errores gerenciales a nivel estratégico, dada la incapacidad de cuantificar su impacto. Inversiones y adquisiciones erróneas en cuanto a consideraciones de precio, dificultades desde perspectivas contables, entre otros. Hablamos también de los alcances de los activos intangibles. Decíamos que con frecuencia las entidades emplean recursos o ocurren en pasivos en la adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles, tales como el conocimiento científico o tecnológico, el diseño de implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas, incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales. Otros ejemplos comunes de partidas que están comprendidas en esta amplia denominación son los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las cuentas de importación, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la de lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización. Teníamos también las notas de activos, descritos en el párrafo 9, cumplen la definición de activos intangibles, como es identificabilidad, control sobre el recurso en cuestión y existencia de beneficios económicos futuros. Si un elemento incluido en el alcance de esta norma no cumpliese la definición de activos intangibles, el importe derivado a sus adquisiciones o a su generación interna por parte de la entidad se reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se haya incurrido, no obstante si el elemento se hubiese adquirido dentro de una combinación de negocios. Formará parte del fondo de comercio reconocido a la fecha de adquisición. También decíamos de la identificabilidad, que decía la definición dada para un activo intangible. Existe que el mismo sea perfectamente identificable, con el fin de poderlo distinguir claramente en la plusvalía comprada. La plusvalía comprada surgida en una combinación de negocios que se trata contablemente como una adquisición representada contablemente, un pago hecho por la empresa
Adquiriente, anticipando beneficios económicos futuros. Estos beneficios económicos futuros pueden tener su origen en la sinergia que se produce entre los activos intangibles adquiridos o bien proceder del activo, que por separado no cumplen las condiciones para su reconocimiento como tales en los estados financieros, pero por lo que la empresa adquiriente está dispuesta a pagar dinero cuando realiza la adquisición. Decíamos que un activo intangible puede ser identificado claramente como diferente a la plusvalía comprada. Si tal elemento es separable, un activo tendrá el carácter de separable, siempre que la empresa pueda adquirirlo, venderlo, cambiarlo o distribuirlo los beneficios económicos futuros, atribuibles a los activos, sin tener que disponer también de los beneficios del mismo tipo que pertenezcan a otros activos, utilizando los mismos activos generadora de ingresos ordinarios. También decíamos que la separabilidad no es una condición necesaria para la identificabilidad, puesto que la empresa puede ser más capaz de identificar un activo de distintas formas. Por ejemplo, si un determinado activo intangible se adquiriera conjuntamente con otro activo, las transacciones pueden poner la transferencia de derechos legales que permitan a la empresa identificar el activo intangible en cuestión. De forma similar, si mediante un proyecto interno la entidad pretende crear derechos de carácter legal para su utilización, la naturaleza que posee tales derechos pueden ayudar a la empresa en la identificación del activo intangible subyacente, ya que ha sido generado internamente. Por otra parte, si un cierto activo generado beneficios económicos solo cuando está en combinación con otros activos, el mismo será identificable, siempre que la primera empresa sea capaz de identificar y a su vez los beneficios económicos futuros que procedan los activos en cuestión. Hablamos de también cómo reconocer costos de activos intangibles. Dentro de los activos de una empresa posee que generan futuros beneficios económicos, ya sea directo o indirecto. Se encuentran los intangibles, activos no físicos, identificables y controlables por la empresa. El valor por el que se debe reconocer un activo intangible generado internamente será un costo. Perdón. Es decir, será la suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento. De ello, el costo de un activo intangible generado internamente comprenderá todos los costos directamente atribuibles necesarios para crear, producir y preparar el activo, para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Ejemplo de costos atribuibles directamente. Los costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación de activos intangibles. Los costos de las remuneraciones a los empleados, según se define en la NIC 19. Derivados de la generación de activos intangibles. Los honorarios para registrar los derechos legales. La amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos intangibles. Cabe indicar que los intereses de financiamiento, según la NIC 23, podrán incorporarse dentro del componente del costo de activos intangibles generados internamente, a partir del momento en que se lo reconoce. ¿Cómo podemos también reconocer activos intangibles? Se decía que hay unanimidad en torno a la definición de los activos intangibles, que nos permitan una delimitación clara y objetiva, sino que exista una gran disparidad
de puntos de vista en relación al concepto y clasificación de los mismos. Sin embargo, si es de general reconocimiento la importancia creciente en este tipo de activos, tienen a la actual economía basada en el conocimiento, constituyéndose en las determinantes fundamentales del valor de las compañías y siendo el factor más determinante del éxito competitivo de las empresas en el sector en el que opera. Por lo que la identificación y la medición de los intangibles tienen una importancia crítica. La definición de un activo intangible exige que el mismo sea perfectamente identificable, con el fin de poderlo distinguir claramente del fondo de comercio, para el cual debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones. A. Surgir de derechos constructuales o de otros derechos legales, con independencia de que estos derechos sean transferibles o separables a la entidad adquirida u otros derechos y obligaciones. O ser separable, es decir, susceptible de ser separado o escindido de la entidad adquirida y vendido, cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea involuntariamente o junto con el contrato activo o pasivo con el que guarde relación. Medición periódica. Intangibles con vida útil definida. Costos originales menos depreciaciones acumuladas. Intangibles con vida útil y definida. No limitada, sino sin límite previsible. No se computará depreciación. Se comprará anualmente un valor recuperable. Depreciaciones. Factores a considerar para su cómputo. Aquí decíamos que eran sus costos, su naturaleza o formas de explotación, la fecha de comienzo de su utilización, evidencia de pérdidas de valores anteriores a su utilización, capacidad de servicios estimado, existencia de plazo legal para su utilización, plazo máximo, final, estimado del bien solo si un tercero se compromete a adquirir el bien al final de la vida útil o se puede determinar por referencia de un mercado activo y transparente y que siga extinguiendo al final de la vida útil. Capacidad del servicio ya utilizado. También en lo último que hablábamos de los activos intangibles, comenzamos a decir algo del deterioro, que decía que es importante en libros de un activo, se reducirá hasta el alcance. Es una importante recuperación, sí o solo si este importe es recuperable. Es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor. La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en los resultados del periodo, a menos que los activos se contabilice por su valor revaluado. Por su valor revaluado de la NIC 36, según el acuerdo con otra norma. También se decía que cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revaluados se tratará como un decremento de la revolución efectuada de acuerdo con esta norma. Eso es, ingeniero. Muy buenas noches. Esto es mi presentación de la tarea 2. Muchas gracias.